Y le doy la bienvenida a Sabina Berman, a este espacio de Café y Noticias, porque, híjole, qué otra voz más calificada que la de ella para analizar tanto de lo que vimos el día de ayer. Sabina, muy buenos días, bienvenida a Café y Noticias. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Pues impresionada por estas imágenes donde las diputadas de Morena, la izquierda partidista, estaban acuerpando a Cuauhtémoc Blanco en tribuna, en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu primera impresión, Sabina, de este episodio del desafuero, del intento de desafuero de Cuauhtémoc Blanco? Hay que precisar que esas mujeres de Morena que estaban acuerpando y protegiendo a Cuauhtémoc Blanco y gritando "no está solo", no son todas las mujeres de Morena, ¿no? Engaña el lenguaje cuando dice las mujeres de Morena. Sí, son mujeres de Morena, pero son una parte de las mujeres de Morena. La verdad es que la ola que llevaba el impulso para desaforar a Cuauhtémoc eran las otras mujeres de Morena, y creo que son más en cantidad. Fueron ellas las que impulsaron la idea de que había que desaforarlo, que dieron las razones muy claras. El señor no sabemos si es culpable o es inocente, pero lo que sabemos es que hay acusaciones serias contra él y las debe responder ante la ley como cualquier persona. Entonces, esto es el panorama. Un partido dividido en una batalla por la corrupción. Una parte del partido anhela que Morena cumpla su promesa de ser un partido que no miente, no roba, no traiciona, y otra parte está ya envilecido como el resto de la clase política mexicana. Es que ese es el país en donde hemos vivido, un país donde Alito es el rey del PRI y Romero es que es el inventor del cártel inmobiliario, es el señor del PAN. No se nos debe olvidar el contexto en donde está sucediendo esto. Sabina, sobre esta parte de las diputadas de Morena, como bien lo indica usted, ¿cómo terminan por dañar todo este discurso que se ha venido alimentando? Pues sí, desde la llegada de la presidenta, porque más allá de pues la afiliación política, pues la frase de llegamos todas y la otra frase de es tiempo de mujeres han tenido un impacto generalizado, es un impacto importantísimo. Pero ahora el hecho de no solamente acuerpar a Cuauhtémoc Blanco, sino también, porque mucho de esto se ha comentado a raíz del caso, de que pues están obedeciendo las indicaciones de Monreal, que es el coordinador de los diputados, de Pedro Aces, que es su mano derecha, o sea, de podría llamarle sometimiento. ¿Cuál es el daño que podría generar este episodio luego de estos comportamientos que estamos viendo? Ya lo generó. Es tal como lo dices. O sea, desacredita esa frase. Ya se vuelve retórica y se desprende de la realidad. Y la verdad es que la presidenta pudo haber tomado la palabra en la mañanera de ayer y haber dicho algo muy, muy sencillo. Pudo haber dicho, ¿te acuerdas cómo dijo de Salinas Pliego? Dijo, es muy simple, el señor debe impuestos y debe pagarlos. Si Claudia Sheinbaum hubiera dicho, es muy simple, el señor Blanco debe perder su fuero y ser investigado para saber si es inocente o no, todo hubiera cambiado. Todo hubiera cambiado. Sería Monreal el que hubiera bajado la cabeza en caso de que efectivamente él haya organizado esta protección al presunto violador. Bueno, hay que ser muy correcto en los términos. Al presunto persona que intentó una violación, y hubiera cambiado, y no lo hizo. La gran pregunta para mí es por qué Claudia Sheinbaum no lo hizo. No, y no encuentro la respuesta, Daniela. No veo que Cuauhtémoc Blanco sea un cuadro especialmente valioso. Vaya, Cuauhtémoc Blanco
en el mismo Morelos, cuando ha intentado dar un discurso todavía el gobernador, los mismos cuadros de Morena, los militantes, no lo dejaban, lo abucheaban, coreaban, corrupto, corrupto. Pues yo estuve allí, yo lo vi. No lo dejaron durante 5 minutos dar un discurso, aunque López Obrador pidió al micrófono que lo dejaran, aunque Claudia Sheinbaum pidió que lo dejaran. No es un cuadro valioso tampoco intelectualmente. No estamos esperando su próxima ponencia en el Congreso que nos dilucide nada sobre nada. Tampoco es un cuadro carismático que añade seguidores a Morena. No es un cuadro valioso. Parecía sencillo que dispusieran de él y no sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué no sucedió? Yo creo que esa es la pregunta clave. ¿Por qué se le protegió? Hay gente que dice, tiene un secreto López Obrador. Yo no lo creo para nada. ¿Cuál es la razón? Y la única razón que a mí se me ocurre, quiero escucharte a ti, si encuentras otra mucho más concreta, es que hay una generación de morenistas que vienen del PRI que quieren generalizar la noción que esa esperanza de acabar con la corrupción es vana y seguiremos con una clase política corrupta hasta la eternidad. O sea, como de acabar con el enemigo desde adentro. Claro, decir, no se hagan ilusiones, así es la política en México, somos corruptos, tenemos licencia de trincar, pero porque no encuentro otra explicación. ¿Por qué la presidenta no se manifestó al respecto? ¿Por qué la presidenta de Morena tampoco dijo esta boca es mía? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tú explícamela, porque de que sea valioso Cuauhtémoc Blanco como un cuadro para Morena, no lo es. No, sí, tampoco tengo alguna posible razón, tampoco le encuentro lógica, no creo que sea un personaje que represente una gran movilización de votos para Morena, entonces esa duda creo que la compartimos varios. Entonces, viéndonos a lo que comentaba Sabina sobre esta respuesta de la presidenta, creo que podríamos decir que fue ambigua, ¿no? Porque dice, sí estamos del lado de las víctimas, pero inmediatamente acotaba con que era una cuestión del fiscal, que hay que ver el contexto, que hay que ver las pruebas, etcétera. Esto nos lleva a algo, pues, que las mujeres que han denunciado abusos, que han denunciado violencias a lo largo de los años, pues siempre se han enfrentado con eso, ¿no? El de tienes que presentar casi el acto en flagrancia para que se te crea, ¿no? Sí, así es. Ahora, además es un pretexto que ya hemos escuchado a las mujeres muchas veces. ¿Está mal armado el caso por la fiscalía? Correcto, que lo armen de nuevo. La nueva fiscalía, que por cierto son gente de Morena, que lo armen de nuevo. Pudieron haber dicho tal vez, ahora no lo desaforamos, vamos a esperar a que vuelvan a armar el caso, pero no estamos votando por que tenga todavía el fuero. Pudieron hacerlo de muchas maneras. En el contexto de México, decir es que está mal armado el caso quiere decir no va a suceder nunca nada. Es lo que nosotras las mujeres entendemos, porque así ha sido. Se arman a propósito mal los casos. Uh-huh. Y luego se arman bien y les quitan pedazos para que queden mal armados. ¿Y quién hace eso? Los enviados de la persona acusada. Pues sí es uno de los usos y costumbres de nuestra maltrecha ley. Exacto. Bueno, Sabina, ya por último me gustaría pedirle su opinión sobre esto que he estado reflexionando durante la mañana, que es, bueno, ya tenemos una mujer en la presidencia, hay varias mujeres ocupando pues varios de los principales cargos políticos de nuestro país, también en el ámbito privado, pero ¿qué pasa cuando todavía están intocables ciertas esferas políticas, que todavía hay personajes
a los que, a pesar de toda la evidencia que hay en su contra, pues no se les resta nunca nada de poder. Y me refiero ya no a Cuauhtémoc Blanco, sino, por ejemplo, a personajes como Ricardo Monreal, que tanto en el Senado, en la administración pasada, como ahorita en la Cámara de Diputados, pues es el mandamás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas esferas de poder que todavía controlan los hombres? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo se les puede empezar a bajar un poco el poder, a contrarrestarlos? Porque pues aunque tenemos una presidenta, una jefa de Estado, pues todavía estas esferas pues continúan con prácticas patriarcales pues como estas, rancias, como las que estamos viendo. Es una gran pregunta. Es una batalla en la que las mujeres deben darse cuenta que se están enfrentando ahora sí de cara con el patriarcado. Si las mujeres no asumen las lecciones del feminismo, van a perder. ¿Cuáles son las lecciones del feminismo? Que somos más y que tenemos aliados entre los hombres. Entonces tenemos que formar coaliciones reales, fuertes, no solo de palabra. Mira, hace unas semanas las mujeres del Congreso se iban a reunir en el Pleno para acordar una agenda pro mujer. ¿Qué leyes van a ir aprobando durante los próximos años en pro de la mujer? Y los jefes de las bancadas les dijeron que no podían hacerlo. O sea, que no iba a tener el feminismo ese foro, el Pleno del Congreso. Y lo que hicieron las mujeres es bajar la cabeza y decir, ok, es aberrante. Lo que debieron hacer, y nos enseña el feminismo, es reunirse en la cafetería del Congreso o en un parque a unas cuadras y tener allí su sesión y hacer ese acuerdo y ahora estar unidas. No pueden, al primer no del patriarcado, replegarse. Espero que las mujeres que votaron en contra del pro del desafuero de Cuauhtémoc Blanco estén comprendiendo esto, que lo que les indica la circunstancia es que tienen que crear más sólida esa coalición entre mujeres, más firme y más evidente, más visible a ojos de todos, incluso del patriarcado y de los patriarcas. Exacto, pues bueno, ahí está el gran reto que se quede sobre la mesa. Muchísimas gracias, Sabina Berman, por estos minutos de entrevista. Daniela, un gusto escucharte. Muchas gracias, estamos al habla. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está la reflexión que nos deja la dramaturga Sabina Berman. Pues sí, como yo les decía al inicio, son varios los temas que nos da para reflexionar este episodio que vimos el día de ayer. Más de lo que ahora quiere armar la oposición, son temas más de fondo los que se deben analizar, incluso todavía más allá de lo de Cuauhtémoc Blanco. Hay que reflexionar sobre este episodio y sobre cómo le dio salida el partido de Morena, el PT y el Partido Verde, que son quienes controlan tanto la Cámara de Diputados como de senadores, quienes están en el poder. Vamos a escuchar.